Yo no debería estar vivo. Esa fue la primera verdad que encontré cuando abrí el manuscrito. No estaba escrita con tinta. Estaba tejida en el silencio entre las palabras, en los nombres que faltaban, en las fechas que no coincidían. Mi abuelo murió en marzo. Yo heredé una caja de madera con documentos viejos, fotografías sin nombres y un rosario partido. Pensé que armar mi árbol genealógico sería un homenaje, una forma de no olvidarlo. Pero cuanto más hojas añadía al árbol, más ramas se cortaban solas, como si alguien hace siglos hubiera decidido que ciertos nombres no merecían memoria. Y entre esos nombres borrados estaba el mío. El lote que compré en la subasta tenía olor a moho y a cera vieja, papeles amarillos, certificados descoloridos, cartas escritas con caligrafía que parecía rezar en cada trazo. Pero entre todo eso, doblado dentro de un libro de salmos que alguien había cosido a mano, encontré un pergamino sellado con cera negra. El sello tenía un símbolo que no reconocí, un círculo dividido en 7 líneas, como un ojo vigilante. Y debajo, escrito con letra firme y fría, propiedad de la Orden del Pergamino Negro. Ese nombre no aparecía en ningún registro oficial, no existía en archivos públicos, pero yo lo había visto antes, en los márgenes de actas de nacimiento, en anotaciones al borde de decretos reales, siempre con la misma tinta, siempre oculto. La primera noche que leí el manuscrito no pude dormir, no porque tuviera miedo, todavía no, sino porque todo empezaba a encajar. Los nombres repetidos en diferentes ramas, las fechas que saltaban décadas, los pueblos que ya no existían. La orden no solo alteraba documentos, creaba linajes enteros, borraban a quienes no servían y protegían a quienes sí. Mi familia no era lo que creía. Mis bisabuelos, mis tatarabuelos, quizá incluso antes, todos fueron producto de una manipulación calculada. Alguien decidió que yo existiera, y alguien decidió que nunca lo supiera. 3 días después de publicar mis primeras notas en un foro de genealogía, alguien intentó comprar mi cuaderno. Me ofreció dinero. Luego me amenazó. Luego desapareció. Los archivos que había consultado en la biblioteca municipal fueron removidos sin explicación. El empleado que me atendió dejó de responder mis llamadas. Y una mañana, al abrir la puerta de mi departamento, encontré una nota deslizada por debajo, escrita a mano, con la misma caligrafía del pergamino. Decía: «La línea no debe ser revelada». Sentí el aire frío entrar por la rendija, y supe que ya no estaba solo en esto. Ahora, cuando miro el árbol que dibujé en mi pared, lleno de nombres, fechas, líneas rojas que conectan lo imposible, entiendo que no estoy buscando mi pasado. Estoy desenterrando un secreto que alguien creyó muerto, y cada nombre que rescato del olvido es una voz que vuelve a respirar. Pero las voces también tienen precio, y yo, sin saberlo, ya lo estoy pagando. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Mi nombre es Adrián. Tengo 34 años. Trabajo con datos, números, algoritmos que predicen comportamientos, patrones ocultos en tablas de Excel. Toda mi vida he buscado orden en el caos. Tal vez por eso, cuando mi abuelo murió, sentí que debía armar algo que tuviera sentido. Algo tangible, un árbol genealógico, una estructura con raíces, ramas, nombres. Pensé que sería sencillo, que con algunos certificados de nacimiento y actas de matrimonio podría trazar una línea clara desde el presente hasta el pasado. Pero descubrí que en mi familia el pasado no existe, fue reescrito. Crecí en una ciudad sin memoria, o al menos eso parecía. Mi familia nunca hablaba de los abuelos, ni de pueblos de origen, ni de tradiciones antiguas. Cuando yo preguntaba, mi madre cambiaba de tema. Mi padre decía que no valía la pena mirar atrás. «La familia empieza con nosotros», me dijo una vez. Yo acepté esa respuesta durante años, hasta que el abuelo murió y me dejó esa caja de madera. Dentro había fotografías sin nombres,
documentos escritos en un español antiguo que parecía temblar en el papel, y un rosario partido, como si alguien lo hubiera arrancado de un cuello en un momento de desesperación. Empecé por lo básico. Busqué actas de nacimiento en archivos municipales, registros parroquiales, censos viejos digitalizados. Al principio todo parecía normal. Mi bisabuelo nació en 1920 en un pueblo llamado San Julián del Monte. Mi tatarabuelo apareció en un censo de 1895, registrado como agricultor. Pero cuando intenté ir más atrás, antes de 1780, las líneas se cortaban. No había registros, no había nombres. Era como si toda mi familia hubiera aparecido de la nada en ese año exacto, en diferentes pueblos, con apellidos que no coincidían entre sí, y sin ningún rastro de parentesco previo. Pensé que era un error, que los documentos se habían perdido en alguna guerra, en algún incendio. Así que amplié la búsqueda, revisé archivos de otras provincias, compré acceso a bases de datos privadas, contraté a un genealogista profesional que me dijo, después de 3 semanas, que mi árbol era anómalo. Esa fue la palabra que usó. Anómalo, como si mi familia fuera un glitch en la historia. Me devolvió el dinero y me pidió que no lo contactara más. No me dio explicaciones. Solo dijo, hay cosas que es mejor no saber. Pero yo no podía parar, porque entre los papeles viejos que había comprado en aquella subasta, encontré algo que el genealogista nunca vio. Un nombre repetido, 7 veces, en diferentes ramas de mi árbol, en diferentes provincias, en diferentes décadas, siempre con la misma caligrafía, siempre firmado al margen de documentos oficiales. El nombre era Custodio del Linaje, y debajo un sello de cera negra con un ojo partido en 7 direcciones. Esa noche entendí que mi familia no había desaparecido de los registros, había sido borrada y reemplazada por alguien que decidía quién merecía existir. Ahora sé que cada nombre en mi árbol es una mentira cuidadosamente construida, y que al tratar de descubrirla, desperté algo que nunca debió ser tocado. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Durante 2 semanas viví como si nada hubiera pasado. Iba al trabajo, respondía correos, analizaba datos de usuarios que nunca conocería. Pero en las noches, cuando cerraba la puerta de mi departamento, me convertía en otra persona. Encendía la lámpara del escritorio, desplegaba los documentos sobre la mesa y me perdía en ese laberinto de nombres que no eran míos, pero que llevaban mi sangre. El manuscrito que encontré en el lote de la subasta era más extenso de lo que pensé. No era solo un pergamino, era un conjunto de hojas cosidas a mano, escritas con una tinta que cambiaba de tono según la luz. Algunas páginas estaban en español antiguo, otras en latín, y algunas, las más perturbadoras, estaban escritas en un código que no lograba descifrar. Pero había algo que sí entendí desde el principio. No era un documento religioso. Era un manual, un instructivo, una guía para manipular registros civiles y eclesiásticos sin dejar rastro. Leí sobre cómo la Orden del Pergamino Negro operaba en pequeñas comunidades rurales durante los siglos XVII y XVIII. Cómo infiltraban parroquias, cómo sobornaban a escribanos, cómo creaban identidades falsas para proteger a ciertos linajes y destruir a otros. No lo hacían por dinero, lo hacían por control, porque creían que algunas familias estaban destinadas a sobrevivir y otras a desaparecer, y ellos eran los custodios de ese destino. El manuscrito hablaba de líneas puras y líneas contaminadas, de sangre que debía preservarse y sangre que debía borrarse. Y en una de las páginas, escrita con una letra temblorosa, como si quien la escribió tuviera miedo, encontré una lista. Nombres de familias que habían sido purificadas, familias enteras cuyos apellidos fueron cambiados, cuyos hijos fueron redistribuidos en otros pueblos, cuyos registros fueron quemados y reescritos. Entre esos nombres estaba uno que reconocí, el apellido de mi bisabuela materna, un apellido que, según los registros oficiales, nunca debió existir en esa provincia. Empecé a tomar notas obsesivamente. Dibujé diagramas en la pared de mi habitación, conecté fechas,
relacioné pueblos, marqué con rojo las coincidencias imposibles, y cuanto más avanzaba, más claro se volvía el patrón. Mi familia no era el resultado del azar, era el resultado de una ingeniería social ejecutada hace más de 200 años. Alguien decidió que mi tatarabuelo debía nacer en San Julián del Monte, y no en el pueblo donde realmente nació. Alguien borró el nombre de su verdadero padre y lo reemplazó con otro. Alguien cambió su fecha de nacimiento para que coincidiera con un censo favorable. Y todo eso estaba documentado, con sellos, con firmas, con la frialdad de quien creía estar haciendo lo correcto. Pero lo que más me perturbó no fue descubrir que mi familia fue manipulada. Fue descubrir que yo estaba viviendo dentro de esa manipulación. Que cada decisión que tomé, dónde estudiar, con quién casarme, dónde vivir, estaba condicionada por una identidad que nunca fue mía. Porque si mi bisabuelo nació con otro nombre, en otro lugar, entonces yo también soy otro. Y el Adrián que creí ser durante 34 años es solo una sombra proyectada por el pasado. Una noche, mientras revisaba un acta de defunción de 1802, noté algo extraño. El documento tenía 2 firmas, una del párroco local y otra casi invisible escrita con tinta negra en el margen inferior derecho. La misma caligrafía que había visto en el manuscrito, la misma firma que aparecía en otros documentos de mi familia. Y debajo de la firma, una frase en latín que traduje con ayuda de un foro online: lo que fue borrado permanece borrado. Sentí un escalofrío, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que alguien, hace más de 200 años, sabía que algún día alguien como yo intentaría reconstruir lo que ellos habían destruido. Y dejaron esa advertencia para mí, para quien se atreviera a mirar demasiado. Al día siguiente fui a la biblioteca municipal. Quería consultar los archivos originales que había visto digitalizados, pero cuando llegué, la empleada me miró con desconfianza. Me dijo que esos archivos habían sido retirados temporalmente por orden de preservación. Le pregunté cuándo volverían. Me dijo que no sabía. Le pregunté quién había dado la orden. Me dijo que no podía decirme. Y cuando insistí, me pidió que me fuera. Esa misma tarde recibí un mensaje en mi correo electrónico. No tenía remitente, solo un asunto: deja de buscar. Abrí el mensaje. Estaba vacío, excepto por un archivo adjunto, una imagen. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, de un hombre con sotana parado frente a una iglesia de piedra. No reconocí al hombre, pero reconocí la iglesia. Era la misma que aparecía en una fotografía de mi abuelo, la misma donde, según los registros, fue bautizado. Solo que en esa fotografía antigua, sobre la puerta de la iglesia, había un símbolo tallado en la piedra, un círculo dividido en 7 líneas, el mismo símbolo del sello de cera negra. Cerré la laptop, apagué las luces, me senté en la oscuridad de mi habitación y me pregunté si todavía estaba a tiempo de detenerme, si podía volver a mi vida normal y olvidar todo esto. Pero sabía que no, porque una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Una vez que sabes que tu nombre es una mentira, no puedes volver a pronunciarlo sin sentir el peso de todos los nombres que fueron borrados para que tú existieras. Esa noche soñé con una habitación llena de documentos ardiendo y con una voz que repetía una y otra vez: «Tú no deberías estar aquí». Desperté sudando. La ventana de mi cuarto estaba abierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro, y sobre mi escritorio, entre los papeles viejos, había algo nuevo, algo que no estaba ahí cuando me dormí. Una hoja doblada, pequeña, con los bordes quemados. La abrí con las manos temblorosas. Estaba escrita con la misma tinta negra del manuscrito, y decía: «La línea no debe ser revelada». No grité, no llamé a la policía, solo me quedé ahí de pie, sosteniendo ese papel como si fuera una sentencia. Porque en ese momento supe que no estaba solo, que alguien estaba vigilando, que alguien sabía exactamente qué estaba haciendo, y que esa advertencia no era una amenaza vacía, era una promesa. Al día siguiente, guardé todos los documentos en una caja de metal, escondí el manuscrito debajo del colchón,
Borré mis búsquedas en Internet. Dejé de publicar en foros de genealogía. Intenté volver a mi rutina, pero ya era tarde. Porque cuando te miran desde el pasado no hay forma de esconderse, no hay forma de fingir que no viste lo que viste. Y yo ya había cruzado esa línea. Pasé 3 días sin abrir la caja, sin tocar el manuscrito, sin mirar los diagramas que había dibujado en la pared. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, que alguien entró a mi departamento por error, que la nota era una broma, que mi mente, agotada por tantas noches sin dormir, estaba viendo patrones donde no los había. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo, el círculo dividido en 7 líneas, y escuchaba esa voz en mis sueños. Tú no deberías estar aquí. En el trabajo intentaba concentrarme. Revisaba hojas de cálculo, respondía a mensajes, asistía a reuniones virtuales donde nadie notaba que yo estaba ausente, incluso cuando hablaba. Pero mi mente estaba en otro lugar, en pueblos que ya no existían, en nombres que habían sido borrados, en familias enteras que desaparecieron de la historia porque alguien decidió que no merecían ser recordadas. Y en medio de todo eso, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Quién estaba vigilándome ahora? El 4.º día recibí una llamada. Número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me obligó a hacerlo. Del otro lado, una voz masculina, calmada, casi paternal, me preguntó, ¿Eres Adrián? Le dije que sí. Hubo un silencio. Luego me dijo, tengo algo que te pertenece. Le pregunté de qué hablaba. Me respondió, un nombre, el verdadero. Y colgó. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Busqué el número en Internet. No había registros. Intenté devolverle la llamada. El número ya no existía. Me quedé sentado en mi escritorio sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo consiguió mi número? ¿Y qué nombre tenía para darme? Esa noche no pude resistirme más. Saqué la caja de metal. Volví a desplegar los documentos sobre la mesa. Encendí la lámpara y me sumergí otra vez en el laberinto. Pero esta vez busqué algo específico. Busqué el nombre que aparecía repetido en diferentes ramas de mi árbol genealógico. El nombre que el genealogista profesional nunca quiso investigar. El nombre que estaba firmado al margen de tantos documentos antiguos. Custodio del linaje. Escribí el nombre en el buscador. No esperaba encontrar nada, pero apareció un resultado. Un foro académico olvidado, de 2003, donde alguien preguntaba si alguien sabía algo sobre los custodios. La pregunta nunca fue respondida, excepto por un comentario publicado años después que decía, no busques lo que no quieres encontrar. El usuario que lo escribió había eliminado su cuenta. Seguí buscando. Encontré referencias dispersas en libros viejos digitalizados, menciones vagas en actas de juicios inquisitoriales del siglo XVIII, notas al pie en estudios sobre órdenes religiosas marginales. Y en todos esos fragmentos aparecía la misma idea. Había existido una orden secreta, vinculada a la Iglesia pero no reconocida por ella, que se dedicaba a corregir linajes. No eran sacerdotes, no eran monjes, eran escribanos, notarios, archivistas, gente con acceso a los registros, gente que podía cambiar un nombre, una fecha, un lugar de nacimiento, sin que nadie lo notara, y lo hacían siguiendo un criterio que nunca quedó claro. Algunos textos hablaban de pureza de sangre, otros de destino divino, y otros, los más inquietantes, de equilibrio entre las líneas. Encontré un texto en latín, traducido parcialmente al español, que decía, no todos los que nacen deben permanecer, no todos los que mueren deben ser olvidados. Los custodios velan para que las líneas correctas perduren y las incorrectas se desvanezcan en el silencio. Era una doctrina, una creencia, y durante siglos alguien la ejecutó con precisión quirúrgica. Entonces encontré algo que me heló la sangre, un mapa, publicado en un blog de historia local que ya no existía, pero que había sido archivado por un servicio de Internet. El mapa mostraba las rutas que los custodios seguían en el siglo XVIII.
pueblos donde operaban, parroquias donde tenían influencia, y uno de esos pueblos era San Julián del Monte, el lugar donde, según los registros, nació mi bisabuelo. Pero no era cierto, porque en el mapa, al lado del nombre del pueblo, había una anotación en letra pequeña: zona de reescritura, 1782-1804. Mi bisabuelo nació en 1795, justo en medio de ese periodo. No fue una casualidad, fue una operación. Me levanté de la silla, caminé por la habitación, sentí que las paredes se cerraban. Intenté respirar, pero el aire no llegaba. Porque en ese momento entendí que mi existencia no era un accidente. Era el resultado de un plan ejecutado hace más de 200 años. Alguien decidió que mi bisabuelo naciera con ese apellido, en ese pueblo, en esa fecha. Alguien borró su origen real, y alguien, ahora, no quería que yo lo descubriera. Esa noche volví a recibir un mensaje, esta vez en mi teléfono, sin número, sin remitente, solo un texto. Hay cosas que no se recuperan, hay nombres que no se pronuncian, déjalo. Lo borré inmediatamente, pero 5 minutos después llegó otro. Te estamos cuidando, como siempre lo hicimos. Sentí náuseas. Apagué el teléfono. Lo guardé en un cajón. Me senté en el suelo de mi habitación con la espalda contra la pared y me quedé ahí en silencio, tratando de procesar lo que estaba pasando. Alguien me estaba vigilando. Alguien tenía acceso a mi teléfono, a mis búsquedas, a mis movimientos, y ese alguien creía que me estaba protegiendo, como si borrar mi pasado fuera un acto de amor. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a detenerme, no iba a esconderme. Si alguien quería silenciarme, tendría que mostrarme la cara. Porque yo ya no era solo Adrián, el analista de datos, era el último descendiente de una línea que alguien intentó borrar. Y si mi existencia era una mentira, entonces iba a encontrar la verdad. Aunque eso significara destruir todo lo que creía saber sobre mí. Encendí otra vez el teléfono, abrí el manuscrito y continué leyendo. Decidí ir al pueblo, a San Julián del Monte, el lugar donde, según los registros, nació mi bisabuelo, el lugar que, según el mapa que encontré, fue una zona de reescritura durante más de 20 años. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez ruinas, tal vez archivos olvidados en alguna parroquia abandonada, tal vez nada, pero necesitaba estar ahí, necesitaba caminar por las calles donde alguien, hace más de 200 años, decidió que mi familia existiera de cierta forma y no de otra. El viaje duró 6 horas en autobús. Salí antes del amanecer. Llevaba una mochila con el manuscrito, una libreta, una cámara vieja que había sido de mi abuelo y una copia impresa de todos los documentos que había reunido. No le dije a nadie a dónde iba. Apagué el celular. Y mientras el autobús avanzaba por carreteras rurales rodeadas de campos vacíos y colinas bajas, sentí por primera vez en semanas algo parecido a la calma. Como si al alejarme de la ciudad, también me alejara de quienes me vigilaban. San Julián del Monte no aparecía en los mapas digitales. Tuve que preguntar en una estación de servicio. El encargado me miró extrañado cuando mencioné el nombre. «Ese pueblo ya casi no existe», me dijo. «Quedan unas pocas casas, una iglesia, nada más». Me dio indicaciones vagas. Dijo que tenía que bajarme en el kilómetro 47 y caminar unos 3 kilómetros hacia el oeste, siguiendo un camino de tierra. Le pregunté si había algún archivo parroquial en la iglesia. Me miró como si le hubiera preguntado algo absurdo. «No sé. Hace años que nadie va ahí. Dicen que el párroco se fue y nunca volvió». Bajé del autobús en medio de la nada. El cielo estaba gris. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo del camino. Caminé durante casi 1 hora antes de ver las primeras casas. Eran construcciones viejas, de adobe y piedra, con techos de tejas rojas hundidos y ventanas sin vidrios. Algunas estaban completamente abandonadas. Otras parecían habitadas, pero no vi a nadie. No había autos, no había ruido, solo el viento y el crujir de las ramas de los árboles secos. La iglesia estaba al final del pueblo. Era una estructura pequeña, de piedra oscura, con una torre que se inclinaba ligeramente hacia un lado, como si el tiempo la estuviera empujando hacia la tierra.
La puerta principal estaba entreabierta. Me acerqué despacio, y ahí, tallado sobre el dintel de piedra, estaba el símbolo. El círculo dividido en 7 líneas, el mismo que había visto en el sello de cera negra, el mismo que aparecía en la fotografía que alguien me había enviado. Empujé la puerta. Chirrió. Adentro olía a humedad, a madera podrida, a incienso rancio. Había bancas de madera alineadas hacia el altar, cubiertas de polvo y hojas secas. El altar estaba vacío. No había cruz, no había imágenes. Solo una mesa de piedra con manchas oscuras que parecían muy antiguas. Y detrás del altar, en la pared, había un mural descolorido. Representaba a 7 figuras encapuchadas, arrodilladas alrededor de un libro abierto. No tenían rostros, solo sombras bajo las capuchas, y en el centro del libro, pintado con pinceladas gruesas y casi negras, estaba el símbolo. Me acerqué al mural, lo toqué. La pintura estaba descascarada, pero aún se sentía firme. Saqué la cámara y tomé varias fotografías. Luego busqué en la sacristía. La puerta estaba cerrada con llave, pero la madera estaba tan vieja que con un empujón cedió. Adentro había estantes vacíos, cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Parecía que alguien había buscado algo con prisa, o que alguien había huido llevándose lo más importante. Revisé los papeles. La mayoría eran fragmentos de homilías viejas, recibos de limosnas, listas de bautizos, nada relevante. Pero en el fondo de un cajón encontré algo diferente. Un cuaderno pequeño con tapas de cuero agrietado, atado con un cordel. Lo abrí. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a partir de la mitad había anotaciones, fechas, nombres, y al lado de cada nombre una palabra en latín, correctus o deletius, corregido o borrado. Busqué mi apellido. No estaba. Busqué el apellido de mi bisabuelo. Tampoco. Pero encontré el apellido de mi bisabuela, y al lado, escrito con tinta descolorida, decía, correctus, 1798, el año en que ella nació. Alguien había corregido su línea. Alguien había decidido que ella existiera de cierta forma, y esa decisión me alcanzó a mí, más de 2 siglos después. Guardé el cuaderno en mi mochila, salí de la sacristía, y entonces escuché un ruido, pasos, lentos, sobre las piedras del suelo de la iglesia. Me quedé inmóvil. Los pasos se acercaban. Miré hacia la puerta principal. Había una figura parada ahí, una silueta oscura contra la luz grisácea del exterior. No podía ver su rostro, solo su forma, alta, delgada, con algo que parecía una capa o un abrigo largo. La figura no se movió, yo tampoco. Durante unos segundos que parecieron horas, nos quedamos ahí, mirándonos sin vernos. Luego, la figura habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero llegó clara hasta donde yo estaba. No deberías haber venido aquí. Traté de responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. La figura dio un paso adelante. La luz del exterior iluminó parcialmente su rostro. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, vestido con ropa oscura, sencilla pero pulcra. Tenía los ojos hundidos, y me miraba con una mezcla de tristeza y reproche. «Eres de la línea de los Salcedo», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí sin pensar. El hombre suspiró. «Entonces ya sabes demasiado». Me acerqué un paso. Le pregunté quién era. Me dijo, «Alguien que todavía cumple su deber». Le pregunté qué deber. Me miró fijamente y respondió, «Cuidar que las líneas no se rompan, que lo que fue corregido permanezca corregido, que los nombres borrados no vuelvan». Sentí que el aire se volvía más pesado. Le pregunté si él era parte de la orden. No respondió directamente. Solo dijo, «La orden nunca desapareció, cambió, se adaptó, pero sigue aquí y sigue vigilando». Le pregunté por qué. ¿Por qué seguir protegiendo un secreto de hace 200 años? ¿Por qué vigilarme? ¿Por qué no dejarme conocer la verdad? El hombre caminó hacia una de las bancas y se sentó despacio, como si le dolieran los huesos. Luego me miró y dijo,
Porque algunas verdades destruyen, porque tu existencia depende de que ciertos nombres permanezcan en silencio. Si revelas lo que fue borrado, no solo cambias el pasado, cambias el presente. Y eso tiene consecuencias. Le pregunté qué consecuencias. Me dijo, hay quienes no quieren que ciertas líneas regresen. Hay familias que fueron protegidas. Y hay familias que fueron destruidas. Si tú abres esa puerta, no solo te expones tú, expones a todos los que vinieron después. No entendí, o no quise entender. Le pregunté si me estaba amenazando. Negó con la cabeza. No es una amenaza, es una advertencia. Hay otros que no son tan pacientes como yo, otros que harían cualquier cosa para proteger el secreto. Me quedé en silencio. El hombre se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y me dijo, puedes seguir buscando. Puedes encontrar todos los nombres. Puedes reconstruir cada línea borrada. Pero cuando lo hagas, recuerda esto. Algunos de nosotros nacimos para existir y otros para desaparecer. Tú eres de los primeros. No lo arruines. Y se fue. Me quedé solo en la iglesia durante varios minutos, sentado en una de las bancas viejas, respirando el aire húmedo y frío que parecía salir de las piedras. Las palabras del hombre aún resonaban en mi cabeza. Algunos de nosotros nacimos para existir y otros para desaparecer. No sabía si creerle, no sabía si tenía miedo o rabia, pero sabía que no podía irme sin saber más. Salí de la iglesia. El hombre ya no estaba. Caminé por el pueblo buscándolo, toqué puertas, llamé en voz alta. Nadie respondió. Las casas parecían vacías, aunque en algunas vi cortinas que se movían, como si alguien me observara desde adentro sin querer mostrarse. Finalmente, en la última casa del pueblo, una anciana abrió la puerta. Tenía el pelo blanco recogido en un moño apretado. Me miró con desconfianza, pero no cerró la puerta. Le pregunté si conocía al hombre que acababa de salir de la iglesia. Me miró fijamente. Aquí no entra nadie a la iglesia desde hace años, me dijo. Le insistí. Le describí al hombre. Ella negó con la cabeza. No sé de quién hablas, y si vienes buscando historias viejas, mejor vete. Aquí ya no queda nada de eso. Intenté explicarle que estaba investigando mi familia, que mi bisabuelo había nacido en San Julián del Monte, que necesitaba saber la verdad. La mujer me interrumpió. La verdad no está aquí. La verdad se llevaron hace mucho tiempo, cuando cerraron la parroquia, cuando se fueron los que sabían. Le pregunté quiénes eran los que sabían. Ella bajó la voz. Los custodios, pero ya no están. O eso dicen. Le mostré el cuaderno que había encontrado en la sacristía. Ella lo miró y palideció. Dio un paso atrás. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó con voz temblorosa. Le dije que lo encontré en la iglesia. Ella negó con la cabeza repetidamente. No deberías tenerlo. Devuélvelo. Ahora. Le pregunté por qué. Ella cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba años callando. Y finalmente habló. Porque ese cuaderno es una sentencia. Cada nombre ahí está marcado. Algunos para vivir, otros para morir. Y si tú tienes ese cuaderno, ellos van a venir por ti. Le pregunté quiénes eran ellos. Ella no respondió. Solo me dijo, vete y no vuelvas. Y cerró la puerta. Caminé de regreso hacia el camino de tierra que me llevaría a la carretera. El sol comenzaba a bajar, el viento se volvió más frío, y mientras caminaba sentí algo extraño, como si alguien me siguiera. Me detuve varias veces. Miré hacia atrás. No vi a nadie, pero la sensación no se iba. Era como si el pueblo mismo me estuviera mirando, como si las casas vacías tuvieran ojos, como si las piedras de la iglesia recordaran mi presencia. Llegué a la carretera cuando ya casi oscurecía. Esperé el autobús durante más de una hora. Cuando finalmente llegó, subí con alivio. Me senté en el fondo, saqué el cuaderno de mi mochila y volví a revisarlo. Esta vez con más cuidado. Busqué patrones, fechas que coincidieran, nombres que se repetían, y encontré algo que no había notado antes. Al final del cuaderno, en la última página, había una lista. Nombres sin fechas.
sin anotaciones al lado, solo nombres. Y el último de esa lista era uno que reconocí inmediatamente. Era el nombre de mi abuelo. No el nombre con el que yo lo conocí, sino otro. Un nombre que nunca había escuchado. Un nombre que, según todo lo que sabía, nunca existió. Mi abuelo también había sido corregido. Sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba. Si mi abuelo fue corregido, entonces mi padre también. Y yo también. Toda mi familia era el resultado de capas y capas de manipulación. No éramos quienes creíamos ser, éramos una construcción, un proyecto que alguien diseñó hace generaciones, y ese proyecto seguía activo. Cuando llegué a la ciudad, ya era de noche. Caminé hacia mi departamento en silencio, subí las escaleras despacio, abrí la puerta y lo vi inmediatamente. Alguien había estado ahí. No habían robado nada, no habían roto nada, pero los documentos que dejé sobre la mesa estaban ordenados de forma diferente. La lámpara estaba encendida, aunque yo recordaba haberla apagado, y sobre mi escritorio, junto a la computadora, había una nota, escrita a mano, con la misma caligrafía del manuscrito. Decía, tienes dos opciones, olvidar o desaparecer. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el suelo de mi habitación, con el cuaderno en las manos, leyendo y releyendo los nombres, tratando de entender la lógica detrás de las correcciones, tratando de encontrar un patrón que me dijera por qué algunos fueron salvados y otros borrados. Pero no lo había, o al menos no uno que yo pudiera descifrar. Parecía arbitrario, como si alguien, hace siglos, hubiera lanzado una moneda para decidir quién merecía existir. Al día siguiente busqué al genealogista que había contratado al principio, el que me devolvió el dinero y me pidió que no lo contactara más. Fui directamente a su oficina. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Finalmente, abrió. Me miró con miedo. «Te dije que no volvieras», me dijo. Le mostré el cuaderno. Su expresión cambió. Palideció. Me dejó entrar. Cerró la puerta con llave. Corrió las cortinas. Se sentó frente a mí y me dijo, «¿Sabes lo que tienes en las manos?». Le dije que sí, que era un registro de la orden. Él negó con la cabeza. «No es solo un registro, es una prueba. Y con eso puedes destruir familias enteras, familias que hoy son poderosas, familias que no quieren que nadie sepa cómo llegaron a donde están». Le pregunté qué familias. Él dudó, luego dijo, «Hay apellidos en este país que son intocables, apellidos que están en la política, en la banca, en la iglesia, apellidos que fueron construidos por la orden. Y si tú revelas que esos apellidos no son reales, que fueron inventados, que sus antepasados fueron borrados y reemplazados, vas a desatar algo que no puedes controlar». Le pregunté si él sabía quiénes eran. Dijo que sospechaba, pero que nunca investigó, porque sabía que era peligroso. Yo solo armo árboles genealógicos, nada más. Pero cuando vi tu árbol, supe que era diferente. Supe que estabas tocando algo que no debías tocar. Por eso te devolví el dinero. Por eso te pedí que te detuvieras. Le pregunté si conocía a alguien de la orden. Él dijo que no, pero que conocía a alguien que sí. Alguien que había trabajado en archivos eclesiásticos durante décadas. Alguien que tal vez podría ayudarme. Le pedí el contacto. Dudó. Finalmente me dio un nombre y una dirección. Me advirtió. «Si vas a verlo, no le digas que yo te mandé. Y ten cuidado, porque si él decide ayudarte, también estará en peligro». Salí de su oficina con una dirección escrita en un papel. Un nombre. Don Esteban Valdivia. Y una advertencia que resonaba en mi cabeza como una campana. Algunas puertas es mejor no abrirlas, pero yo ya había abierto demasiadas y no podía cerrarlas. La dirección que me dio el genealogista me llevó a un barrio viejo de la ciudad. Casas coloniales con fachadas de colores desgastados, calles estrechas de adoquines irregulares, árboles antiguos cuyas raíces levantaban las veredas. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas. Caminé despacio revisando los números de las casas. La de don Esteban Valdivia estaba al final de una calle sin salida.
Era una casa de 2 pisos, con balcones de hierro oxidado y una puerta de madera maciza con un aldabón en forma de león. Toqué. Esperé. Nadie respondió. Toqué otra vez. Esta vez escuché pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre de edad avanzada, encorvado, con lentes gruesos y barba blanca, me miró con desconfianza. «¿Qué quiere?», preguntó con voz ronca. Le dije mi nombre. Le dije que venía buscando información sobre la Orden del Pergamino Negro. Él frunció el ceño. «¿Quién le dio esta dirección?». Le mentí. Le dije que encontré su nombre en un archivo antiguo. Él no me creyó, pero tampoco cerró la puerta. Me estudió durante unos segundos. Luego suspiró y dijo: «Entre, rápido». Cerró la puerta detrás de mí con llave. La casa olía a papel viejo y a tabaco. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros. Había pilas de documentos sobre mesas, sillas, incluso en el suelo. Don Esteban me guió hacia una sala pequeña, iluminada apenas por una lámpara de pie. Me pidió que me sentara. Él se sentó frente a mí, apoyando las manos temblorosas sobre un bastón. «Muéstreme lo que tiene», me dijo. Saqué el cuaderno de mi mochila y se lo entregué. Él lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo abrió. Pasó las páginas lentamente. Su expresión cambió. Pasó de la desconfianza al asombro, y luego al miedo. Cerró el cuaderno y me lo devolvió. «¿Sabe lo que esto significa?», me preguntó. Le dije que sí, que era un registro de correcciones de linajes. Él negó con la cabeza. «No, es mucho más que eso. Esto es un mapa de quiénes son realmente las familias de este país, y si esto se hace público, habrá consecuencias que usted no puede imaginar». Le pregunté si él había sido parte de la orden. Él dudó. Luego asintió. «Fui archivista de la diócesis durante 40 años. Restauré documentos, catalogué actas. Y en algún momento, hace mucho tiempo, me di cuenta de que algunos documentos no eran lo que parecían, que habían sido alterados, que nombres habían sido cambiados, y cuando empecé a hacer preguntas, me visitaron. Le pregunté quiénes lo visitaron. Él dijo: «Hombres mayores, vestidos formalmente, hablaban con calma, pero había amenaza en cada palabra. Me dijeron que había cosas que era mejor no saber, que mi trabajo era preservar, no investigar, y me ofrecieron una suma de dinero considerable para que dejara de hacer preguntas. Acepté, porque tenía familia, porque tenía miedo». Hizo una pausa. «Y porque sabía que si seguía, terminaría como otros que hicieron preguntas». Le pregunté qué les pasó a esos otros. Él me miró fijamente. «Desaparecieron, no físicamente, pero sus investigaciones fueron destruidas, sus reputaciones arruinadas, sus carreras terminadas. Algunos fueron acusados de fraude académico, otros de robo de documentos, y otros simplemente dejaron de hablar del tema, como si nunca hubiera existido». Sentí un escalofrío. Le pregunté si la orden seguía activa. Él asintió. «Claro que sí, evolucionó. Ya no son escribanos en parroquias rurales. Ahora están en registros civiles, en notarías, en oficinas gubernamentales, en archivos nacionales. Controlan la información, y cuando alguien intenta acceder a documentos sensibles, ellos lo saben». Le pregunté cómo era posible que una organización así operara durante siglos sin ser descubierta. Él sonrió amargamente. «Porque nadie quiere descubrirla. Porque las familias poderosas que existen hoy gracias a las correcciones de la orden no quieren que se sepa la verdad. Porque revelar esa verdad deslegitimaría su poder, su riqueza, su estatus. Imagínese si se descubre que el apellido de un presidente fue inventado hace 200 años, que su línea no es real, que sus antepasados fueron borrados y reemplazados. ¿Qué pasaría?». Le dije que pasaría la verdad. Él negó con la cabeza. «No, pasaría el caos, porque la verdad, en este caso, no libera, destruye». Le mostré el manuscrito original, los documentos que había reunido, las fotografías que tomé en San Julián del Monte. Él revisó todo con atención. Luego me miró y dijo:
Usted tiene suficiente evidencia para probar que la orden existió, pero no tiene suficiente para probar que sigue existiendo. Ese es el problema, porque sin pruebas actuales todo esto será visto como historia, como algo del pasado, y nadie le creerá que sigue pasando ahora. Le pregunté qué necesitaba para probar que seguía activa. Él se quedó pensando. Luego dijo, necesita un nombre de alguien vivo que esté conectado con la orden, alguien que tenga acceso a los registros actuales, alguien que pueda confirmar que las correcciones siguen ocurriendo. Le pregunté si él conocía algún nombre. Él dudó. Se levantó despacio y caminó hacia uno de los estantes. Sacó una carpeta vieja, la abrió y extrajo una fotografía en blanco y negro. Era de un grupo de hombres parados frente a un edificio, todos vestidos formalmente, todos con la misma expresión seria. Esta foto es de 1987, dijo. Fue tomada en el Archivo Nacional. Yo estoy ahí. Señaló a un hombre joven en la segunda fila. Luego señaló a otro hombre, en el centro, más viejo, con bigote. Ese hombre se llamaba Ignacio Ferrer. Era el jefe del Departamento de Registros Históricos, y también era un custodio. Le pregunté si seguía vivo. Él asintió. Sí, tiene más de 80 años, está retirado, pero sigue siendo consultado cuando hay casos delicados, casos donde ciertos documentos necesitan ser reinterpretados. Me dio una dirección. Me advirtió. Si va a verlo, no mencione mi nombre, y esté preparado para que le mienta, porque él ha dedicado toda su vida a proteger el secreto. Guardé la fotografía. Le agradecí. Antes de irme, don Esteban me detuvo. Una última cosa. Si usted sigue adelante con esto, va a cambiar su vida para siempre. Ya no podrá volver a ser quien era, porque una vez que conoce la verdad sobre su propia existencia, ya no puede fingir que no la sabe. Y eso es una carga muy pesada de llevar. Le dije que ya era demasiado tarde para retroceder. Él asintió. Lo sé. Por eso le di el nombre. Salí de esa casa con más preguntas que respuestas, pero también con algo que no tenía antes, una conexión viva con la orden. Un nombre que tal vez podría confirmar todo lo que yo sospechaba, o que tal vez me haría desaparecer. Esa noche no volví a mi departamento. Sabía que alguien podría estar esperándome, así que me quedé en un hotel barato. Pagué en efectivo. No di mi nombre real, y pasé horas despierto, mirando el techo, tratando de decidir si realmente quería seguir adelante. Porque don Esteban tenía razón. Si continuaba, ya no habría vuelta atrás. Ya no sería solo Adrián, el analista de datos. Sería el hombre que desenterró un secreto que otros querían mantener enterrado. Y ese hombre tendría enemigos. Fui a ver a Ignacio Ferrer 3 días después. Su casa estaba en un barrio residencial tranquilo, rodeada de jardines bien cuidados y rejas altas. Toqué el timbre. Una empleada doméstica me abrió. Le dije que necesitaba hablar con el señor Ferrer sobre un asunto de archivos históricos. Ella me hizo pasar a una sala de espera. Esperé casi media hora. Finalmente, un hombre anciano, de espalda encorvada pero mirada afilada, entró apoyándose en un bastón. Me observó con curiosidad. ¿Usted es historiador?, me preguntó. Le dije que no, que era alguien buscando respuestas sobre su familia. Él sonrió levemente. Todos buscan respuestas. Pocos están preparados para encontrarlas. Le mostré el cuaderno. Su sonrisa desapareció. Me pidió que saliera de su casa. Le dije que solo quería saber la verdad. Él me miró con una mezcla de lástima y desprecio, y me dijo, «La verdad es que usted no debería existir, pero alguien decidió que sí, y ahora quiere destruir esa decisión. ¿Sabe lo que pasará si lo hace? Nada, absolutamente nada, porque nadie le creerá, y si insiste simplemente desaparecerá, como otros antes que usted». No respondí. Él se dio vuelta y salió de la sala. La empleada me acompañó a la puerta, y antes de cerrarla me dijo en voz baja, «No vuelva». Pero yo ya tenía lo que necesitaba. Había visto el miedo en sus ojos. Había confirmado que la orden seguía viva, y que yo era una amenaza. Esa noche volví a mi departamento por última vez. Reuní todos los documentos.
El manuscrito, el cuaderno, las fotografías, las notas. Lo guardé todo en una caja de metal y lo escondí en un lugar donde nadie lo encontraría a menos que yo decidiera mostrarlo. Porque entendí algo que antes no veía. No se trataba de revelar la verdad. Se trataba de decidir qué hacer con ella. Si la hacía pública, destruiría familias, arruinaría reputaciones, deslegitimaría linajes enteros, pero también liberaría a todos los nombres que fueron borrados. Les daría voz a quienes fueron silenciados. Y tal vez eso era más importante que proteger un secreto. O tal vez no. Tal vez la verdad, en este caso, era demasiado grande para mí solo. Tal vez necesitaba tiempo para pensar, para decidir, para entender qué significaba realmente ser parte de una línea que nunca debió existir. Hoy, cuando miro el árbol genealógico que dibujé en mi pared, ya no veo solo nombres y fechas. Veo decisiones, veo poder, veo miedo. Veo a todos los que fueron borrados para que yo pudiera estar aquí. Y también veo a todos los que me vigilan, esperando que cometa un error, esperando que revele demasiado, esperando que desaparezca. Pero no voy a desaparecer, porque mi existencia, aunque fue construida, sigue siendo mía. Y si alguien decidió hace 200 años que yo debía nacer, entonces ahora soy yo quien decide qué hacer con esa vida. La orden puede seguir vigilando, puede seguir corrigiendo, puede seguir borrando, pero ya no puede borrarme a mí, porque ahora yo también sé, y eso es algo que nunca podrán quitarme. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.